Bien. Esto es lo que vamos a ver este primer periodo, son los 7 temas que vamos a ver este periodo. El día de hoy vamos a empezar ya con el tema 3, Historia de la Tecnología. La clase pasada vimos las definiciones de tecnología, comunicación y tecnología para la comunicación, y bueno, la introducción al curso. Entonces, en Historia de la Tecnología vamos a abarcar desde el año 1830 y hasta el día de hoy. Piensen en medios de comunicación que pudieran utilizarse en 1830. ¿El telegrama? ¿Cómo se llama el aparato? El telégrafo. Periódico. Exactamente. Muy bien. Telégrafo eléctrico es, ojo con esto, uno es el inventor y otro es el que tiene la patente. No es lo mismo. ¿Sí? Muchas veces ahí nosotros nos quedamos y el conocido siempre es el que tiene la patente, pero no necesariamente es el inventor. Claude Trapper presentó a los asambleístas en la Revolución de 1794 este proyecto del telégrafo. Este va a tener eco casi 40 años después, en la guerra de Crimea, ¿sí? Que involucró, ustedes tendrían que saberlo, no se los recuerdo, al Imperio Otomano, junto con algunas potencias occidentales, y al Imperio Ruso. Fue la primera vez que se empleó el telégrafo con una importancia o trascendencia bélica. Claude Trapper es el inventor del telégrafo eléctrico, pero va a ser Samuel Morse a quien se le va a atribuir la invención gracias a la clave Morse. Una cosa es tener el aparato y otra cosa es saber qué hacer con él. Ese fue el genio de Bill Gates. Bill Gates no inventó la computadora, pero Bill Gates supo qué hacer con una computadora. Un poco lo mismo. Bueno, sí, puedes transmitir señales de y hacer ruiditos con, pero hasta que no hay una clave Morse, en realidad el aparato no tiene mucho sentido. ¿Sí? El primer mensaje en código Morse que se mandó de un lado hacia otro en una ceremonia y todo el rollo fue que nos ha enviado Dios, así como el gran descubrimiento en 1830. Levante la mano, ¿quién de aquí ha usado un telégrafo eléctrico? Ya lo anticipé. Después de la invención del telégrafo, ¿cuál sería la consecuencia lógica? El teléfono. Ya lo vieron ahorita, adelante, torpemente, pero seguía el teléfono. Claro, eso de que le pises la cola al perro en un lugar y la en el otro, también funciona como teléfono. Nuevamente, una persona es el inventor y otra es el que patenta, ¿no? Entonces, Graham Bell en el 1876 inventa el teléfono, que ya viene siendo una evolución 100 años después de la invención del telégrafo. Ok, tiene algunas ventajas que no tiene el telégrafo. Los aspectos positivos son que, bueno, la información es no es lo mismo hablar a través de señales y códigos que hablar ya con una voz, con un entendimiento semántico más preciso. Y también ustedes habrán escuchado que había mucha interferencia y era muy sencillo robar señales de telégrafo. Después va a ser muy sencillo lo del teléfono, pero cuando es novedad, inicialmente esto resulta una ventaja. ¿Cuáles son las posibles desventajas del teléfono? Fraude. Que no sabemos quién es exactamente la persona que está del otro lado de la línea. La razón por la que en México se contesta bueno, ¿saben por qué es? Hablaban al lugar en el pueblo donde estaba el teléfono y cuando sonaba había que decir si la señal era buena o no era buena. Lo increíble es que a la fecha seguimos diciendo eso salvo en los servicios de telefonía celular, que siguen siendo bastante malos, seguimos diciendo bueno. Sí, bueno, y ahorita ha habido mucha cuestión de extorsiones. Pero de la realidad igual en el telégrafo estaba. No, porque había tan pocos que lo sabían. Al final tú sabías quién tenía un aparato de esos. Sí, por supuesto, después empiezan las intervenciones y lo mismo va a suceder, pero cuando originalmente surge el teléfono, tiene estas ventajas.
¿sí? Y bueno, Graham Bell como inventor está en los hechos de nacimiento, tampoco es muy importante, pero sí es ir ubicando que el telégrafo, más bien el teléfono, es evolución del telégrafo. ¿Cuál se les ocurre que venga después? La fotografía inicia también en el siglo XIX, pero no lo estoy tomando como un medio de comunicación. Pero el medio al que estoy haciendo referencia es la evolución del El fax cinematográfico. el cine, en efecto. En 1895 los hermanos Lumière inventan el cine. El cine es resultado, como vengo diciendo, de la fotografía. Gracias a que existe la fotografía y se logran hacer fotogramas, es decir, la foto grabada en la película, es que cuando se pasa rápidamente podemos producir imágenes en movimiento, podemos simular el movimiento. Entonces, si no es por la fotografía, el cine sería imposible. Un fotograma de una cámara de 35 milímetros, quizá ustedes las usaron, desde las películas de rollo, tiene la capacidad de 40 megapíxeles. ¿Cuánto tiene la mejor cámara digital en este momento? 20 las que están así de punta. Estamos a la mitad de la calidad que permite la película de 35 milímetros. El cine se hace con una de 8, mucho más grande. Faltan bastantes décadas todavía para que el cine se vuelva digital, porque además tiene que crecer a la par de la capacidad de las computadoras. No habría ahorita una computadora que pudiera abrir una imagen de 40 megapíxeles. No piensen en las de cine de 8 milímetros. Entonces todavía estamos años luz, no años luz, pero sí estamos a buena distancia de eso. Bien, cine resultado de la tecnología. Ahorita les voy a poner la película de la primera película en la historia, que es la llegada, el arribo del tren a la estación. Bien, algunas películas que son emblemáticas por los aspectos que van evolucionando en el cine van a ser el cine sonoro y el cine a color. El cantante de jazz en el 2007, cine a color en 1935. Y fíjense desde cuándo existe la tecnología 3D. Desde los años 50. Ahorita se está hablando de televisión en 3D, pero la tecnología existe. La invención, la posibilidad de ver en tercera dimensión desde los años 50. No existía el cine en la Revolución Francesa, no sabemos qué tan cruento fue, salvo por relatos. Aquí sí, porque tenemos imágenes. Tenemos imágenes de batallas, por supuesto no las imágenes que podemos tener ahora de la guerra en Afganistán o en Irak. Pero ya tenemos un retrato fiel a través del cine. Primero la Revolución Mexicana y después la Revolución Rusa. La anécdota del tren. Bien, imagínense que este fuera un restaurante francés, finales del siglo XIX. Ustedes están tomándose su cafecito y llegan unos tipos, plantan una caja y van a proyectar una imagen en una pared. Y en la imagen lo que se ve es un tren. Y se ve venir un tren. La reacción de las personas que vivieron por primera vez esto fue ponerse de pie y salir corriendo. ¿Por qué? Jamás se habían enfrentado a, en perspectiva, ver venir un tren. Por supuesto que nosotros todavía ahorita con las películas 3D, en las pantallas gigantes estas, podemos reaccionar y reaccionamos, ¿no? De repente sientes un brinco o tienes este estímulo que permite una reacción en el cuerpo. Lo mismo se ve acá, sin tercera dimensión, pero era la primera vez que ocurría. Y va a ocurrir otro fenómeno muy curioso ahorita que vayamos más adelante con el siguiente. Así, radio. Nuevamente, son otros los personajes que van a
tener la posibilidad de inventar, pero son otros los que van a quedar con la patente. Nuevamente vemos a Marconi. Los primeros pasos los da el físico inglés James Clerk Maxwell, descubriendo las ondas electromagnéticas. Esto en algún momento en cuarto de prepa lo vieron. Fíjense que estamos hablando de 1865. Es decir, el teléfono ya estaba por lograr su cometido, y en ese momento empiezan los experimentos que van a dar cabida al radio. Después sería perfeccionado por Heinrich Hertz, las ondas hertzianas llevan su nombre, en 1877. Pero es Marconi el que logra la patente. Una cosa es hacerlo y otra cosa es pues apoderarse de la patente, ¿no? Bien, el radio ustedes lo han escuchado mucho, tuvo mucho apogeo durante la Primera Guerra Mundial. Era la forma en que iba la gente enterándose de lo que ocurría. Contaba mi abuelo que en casa de sus papás, mi abuelo germanófilo, ojo, no nazi, germanófilo, tenían en el despacho de su papá un mapa y tenían unos soldados acomodados para ir siguiendo la guerra, y toda la guerra la iban siguiendo a través de radio. Como otra anécdota que contaba mi abuelo, en paz descanse, era los mundiales de fútbol en México se seguían a través del cine. 4 o 5 días después de que pasaba el partido, lo pasaban en cine. Entonces él se sentaba y hacía cine permanencia voluntaria y se zampaba todos los partidos. Imagínense todas estas descripciones, narraciones a través de la radio. O sea, ya no solo era un ta, como dice el profesor Quilafales, sino que ese código ya se traduce en escuchar una narración con varias personas, con algún enlace en el lugar donde están sucediendo los hechos, ¿no? Esto es una evolución maravillosa. Ahorita nos parece muy simple, pero tener toda la tecnología que tenemos el día de hoy existe gracias al desarrollo y la creación de todos estos hombres. Pregunta. ¿A Marconi se le considera como el inventor? No, Marconi es el que patentó. Ok, sí, se le reconoce como el inventor oficial, pero no el inventor. ¿Quién fue? Bueno, lo que me interesa que entiendan es que la invención no depende solo de repente salió de la nada, ¿no? Sino que es un enlace de, sí, el inventor oficial sí es Marconi. Lo que pasa es que Marconi se va a llevar muchas otras patentes. ¿En qué año? En 1896. Y en 1901 le dieron el premio Nobel de Física por poder hacer las transmisiones cruzando todo el océano Atlántico. Entonces, 1896 se patenta la radio y 1901 Claro. Sí, primero patentas tu invento y luego ya empiezas a mostrar todo lo que puede hacer. Lo que pasa es que este tipo era un visionario. Este tipo era único. Se le critica que él no inventó nada, se dice. Bueno, no lo inventó, pero él es el que logró que todo esto se expandiera, ¿no? Bien, aquí hay otra anécdota bien simpática. He buscado por años la narración. ¿Ubican a Orson Welles? Sí. Productor, director y actor de cine. De repente, cuando empiezan las primeras transmisiones de radio, se le ocurre hacer la radionovela de la Guerra de los Mundos. Entonces, pues aquel estaba en su dramatización y hubo gente que llegó tarde a la dramatización, encendió la radio, debía haber 3 o 4 estaciones, no más. Y de repente empiezan a escuchar la descripción de que llegan los marcianos. Reacción inmediata. Pánico. La gente salió corriendo, 30,000 personas salieron corriendo. Así, 30,000 personas. Esos no son ni los que llegan al Estadio Azul cada sábado, ¿no? O sea, son nada. Es un montón de gente en realidad. Que hubiera 30,000 personas escuchando en ese momento y que las 30,000 reaccionaran del mismo modo, llegan los marcianos. Fue increíble, claro, era la primera vez que se hacía una dramatización, y la dramatización de la Guerra de los Mundos va de extraterrestres. La gente salió corriendo y esto se considera el primer fenómeno de masas.